Buenas tardes con todos. Les saluda Víctor Meléndez Boulanger, guitarrista y compositor peruano. Agradezco al Congreso Iberoamericano de Flamenco, en la persona de su directora, la señorita Ruth Sea Loaiza, por convocarme a participar en esta importante plataforma. En esta oportunidad vamos a entrar al mundo del flamenco y la guitarra en el Perú. Y para mayor facilidad he dividido en 5 partes mi conferencia. El flamenco, breve historia de la guitarra, la música y la guitarra flamenca en el Perú y por último la fusión flamenco-afroperuano. Todos estos temas son en realidad muy extensos. Por esta razón, el objetivo de esta pequeña conferencia es introducir al tema al que no lo conoce. Para aquel que desea profundizar, existe abundante material informativo en libros de importantes autores e investigadores, y también en el inmenso universo del Internet. Bueno, comencemos. El flamenco. Para abordar este tema y comprenderlo es necesario echar una mirada a la historia. Vamos a hacer un breve resumen histórico de Andalucía, sur de España. En realidad, no solamente Andalucía, sino toda la península ibérica estuvo ocupada por muchos pueblos a lo largo de la historia. Tenemos los fenicios del siglo XI al siglo V antes de Cristo. Ellos ocuparon las costas de la península que le llaman el Levante. Es justamente la parte este, la parte occidental, ¿no? Por donde sale el sol, por eso le llaman el Levante. Toda esa parte estuvo ocupada por los fenicios, como repito, del siglo XI al 5 antes de Cristo. Luego vinieron los griegos del siglo VII al siglo III y ocuparon todas las costas de la península. Luego vinieron los íberos y celtas del año 600 al 200 antes de Cristo. Ellos ocuparon toda la península menos Levante y Andalucía. Luego tenemos los tartesios y los cartagineses en el siglo III antes de Cristo, que ocuparon toda la península. Luego los romanos del año 218 antes de Cristo al 409 después de Cristo. Toda la península en esa época correspondía a la provincia romana la Bética. Le llamaban así por el río Betis, que es el antiguo nombre del río Guadalquivir. Eh, Luego formó junto con Lusitania, que es hoy Portugal, la provincia senatorial cuya capital era Córdoba. Córdoba fue importante en la historia de Andalucía y España en general, porque tanto en el periodo de los romanos, como también en el periodo de los musulmanes, que vamos a ver más adelante, también fue importante. Fue justamente la capital del mundo musulmano en España. Luego tenemos los vándalos y los visigodos del año 400 al 600 años después de Cristo. Ellos ocuparon gran parte de la península. Luego vinieron los musulmanes del siglo VIII al siglo XV después de Cristo. Andalucía tomó el nombre de Al-Andalus y el califato de Córdoba, que se le llamó así el califato de Córdoba, llegó a ser el primer centro urbano de todo el Mediterráneo. En el siglo XI este califato se desmoronó y toda la España musulmana se dividió en 50 reinos que le llamaron los reinos del Taifa o Taifa. Los almorávides y los almohades llegaron después, en el siglo XII al XV después de Cristo. Eran tribus, pueblos del norte de África que llegaron para intentar detener el avance de los ejércitos cristianos.
Luego vinieron los cristianos del siglo XIII hasta la actualidad. En el año 1212 toman toda la Baja Andalucía, ocupando la Sierra Morena. En 1230 toman Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén, y se declara el castellano como lengua oficial del reino. O sea, quiere decir que vino una guerra y ya los musulmanes se fueron, ¿no?, a su lugar, y no, esto fue una cosa paulatina, ¿no? Porque empezaron en el año 1212 y luego en 1230 recién toman Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Y luego los árabes, los nazares, se refugiaron en las alturas de Granada durante 250 años más. Y en 1492, Granada fue tomada por los reyes católicos, siendo los musulmanes desterrados definitivamente de la península ibérica. Entonces ahora el concepto de flamenco lo podemos entender, ¿no? Dice, la definición de flamenco dice, es un acervo de toques, cantes y bailes andaluces de muy antigua procedencia, de variada estirpe étnica, que se consolida en el transcurso de los últimos 200 años como, eh, como forma artística, tan trascendental que ya incluso ha sido considerada y declarada como patrimonio artístico de la humanidad. El arte flamenco nació en Andalucía a finales del siglo XVIII, en el seno de una comunidad marginal, hostigada, intercultural, en la que convivían árabes, cristianos, judíos, sefarditas y gitanos, a la que se sumaron durante el siglo XVI los ritmos de la población negra africana que hacía justamente escala en Cádiz antes de venir a las plantaciones americanas. El origen del nombre. Existen tres teorías. La primera dice que el flamenco viene del término flamengu. No sé si estoy pronunciando perfectamente. Es un término árabe que significa campesino errante. Una segunda teoría dice que el rey Carlos V traía sus coros de Flandes, lo que es actualmente Holanda, y en las partituras de estos coros aparecían las palabras flamenco primero, flamenco segundo, ¿no?, que es, digamos, referente, ¿no?, a lo que estaban cantando, ¿no? El flamenco primero, definitivamente la voz primera, flamenco segundo, la voz segunda. Entonces, por extensión, ¿no?, a todo aquel que cantara, ¿no?, se le llamaba flamenco. Se acostumbró de esa manera. Esa es la segunda teoría. Y la tercera y última, bueno, hay muchas teorías, pero estas son las tres, digamos, un poco más aceptables. Dice que en la época en que los soldados españoles regresaban de Flandes, se les decía flamencos y por extensión era sindicado este término igualmente a las personas avesadas y pendencieras. Es un término definido así también en la lengua de Germanías. Bueno, ahora vamos a ver la genealogía de los palos flamencos. Existen tres grupos. O sea, hay una gran variedad de ritmos en Andalucía, ¿no? En toda España y en Andalucía, ¿no? Igual que lo hay acá en nuestra tierra, en Perú, ¿no? Hay una serie también, una cantidad grande, y será motivo para otra conferencia. Pero se ha subdividido en tres grupos todos los cantes flamencos. ¿Por qué se habla de cantes flamencos? Porque el flamenco empezó con el cante, no empezó con la guitarra. Por eso cuando se hacen tratados sobre el flamenco, siempre se habla del cante flamenco, porque existieron cantes que digamos, no se utilizó la guitarra. En el grupo 1 dice que están los cantes flamencos primitivos y básicos. Tenemos los romances, ¿no?, como está en la diapositiva, las tonás o cantes sin guitarra, entre ellos están las tonás, las deblas, los martinetes, las carceleras. Luego tenemos las seguirillas,
derivada de la siguirilla, viene la liviana y la serrana. Las soleares, dentro del grupo de las soleares están puestas las alboreas, la caña, los polos, la petenera y las bulerías. Luego vienen los tangos, ¿no? Subdivididos en tientos, tangos, la mariana, y posiblemente también se pueda introducir ahí el zapateado. El zapateado no lo hemos ubicado en muchos de estos, en muchos de estos gráficos, ¿no? Y por el ritmo, ¿no? He considerado que se puede, ¿no? Puede estar ahí o no puede estar, ¿no? O sea, puedo estar equivocado. Pero en ninguna otra parte lo he visto tan encuadrado como en la parte de los tangos. Luego vienen las cantiñas propiamente dichas, las alegrías, los cantes de los mirres, los caracoles, la rosa, el mirabrás, la contrabandista, la romera, cantiña de Romero del Titu, cantiña del Pinini, cantiña de Córdoba. Luego viene el segundo grupo. El segundo grupo dice que son los cantes flamencos derivados del fandango. Vienen primero los cantes de Málaga, rondeñas, javera, verdiales, fandangos locales, malagueñas personales. Luego vienen los cantes de Levante y cantes de las minas. Las granaínas, media granaína, taranto, tarantas, cartagenera y las mineras. Luego vienen los fandangos de Huelva. Estilos locales, estilos personales y los fandangos personales, ¿no? Viene un tercer grupo que son los cantes de diversos orígenes y de una relativa modernidad, principalmente los de origen hispanoamericano. Primero tenemos los de origen andaluz, que son las sevillanas, las saetas, los campanilleros, los villancicos, las bamberas y los pregones. B. De origen híbrido o incierto. Tenemos la farruca y el garrotín. Y por último, los de origen hispanoamericano, que son los llamados cantes de ida y vuelta. Ahí tenemos las guajiras, las milongas, las colombianas y la rumba. El flamenco en el siglo XX. En la década de 1920 empiezan a desaparecer los café cantantes, eran una especie de tablaos actuales. Y comienzan las emisiones en radio y las primeras programaciones en teatros. En la década de 1940 brillan las figuras como Juanito Valderrama, estoy hablando de cantadores, Pepe Marchena, Pepe Pinto, Manolo Caracol, Lola Flores, la gran bailadora Carmen Amaya y muchos más. Con la llegada de 1950 destacó un inmenso cantador, Antonio Mairena, en cuyo entorno surgió el mairenismo y su oposición a cambios y desarrollos modernos propios de las jóvenes generaciones, y fue una de las causas por las que algunas de las grandes figuras de los últimos años hayan sufrido mayores dificultades para surgir como artistas vanguardistas. Ejemplo de ellos tenemos a los guitarristas Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Tomatito, Vicente Amigo, el bailador Mario Maya y los cantadores Enrique Morente, Camarón de la Isla y muchos más. Ahora pasemos a una breve historia de la guitarra. Al producirse la invasión musulmana, se introdujo a España la música islámica, cargada de elementos orientales. Los instrumentos de cuerda parecidos que se usaban en aquel entonces eran el laúd y la vihuela. Aquí tenemos el laúd árabe. Es un instrumento más pequeño que la guitarra. Su caja de forma de pera es el doble del tamaño del mástil, aproximadamente. El diapasón sin trastes, con 4 cuerdas dobles y un bordón, cuyas afinaciones más usadas son do, sol, re, la, fa, y uno parecido a la guitarra, que es mi, si, fa sostenido, re, la. Su nombre original era ud, o sea, ud,
pero en España se le antepone el artículo femenino la, quedando la palabra laúd. Luego tenemos este otro cuadro donde tenemos a la vihuela española. Es similar de formas a la guitarra, aunque de mayor tamaño y volumen, con 10 trastes. Tenía 6 cuerdas dobles y afinadas al unísono, en sol, re, la, fa, do, sol. O también mi, si, fa sostenido, re, la, que se tañían peñiscándolas. Sirvió para desarrollar el contrapunto musical y fue el instrumento preferido por los músicos de profesión por su importancia en las capillas de música y en los salones reales. A fines del siglo XVI, con el surgimiento del baile, se le dio más importancia al acompañamiento con acordes, lo que determinó el abandono de esta práctica contrapuntística instrumental. Por lo tanto, la vihuela se extinguió. Pasemos ahora a la guitarra. Aparece a comienzos del siglo XVI. Solo tenía 5 o 6 trastes y usaba solo 4 órdenes de cuerdas dobles y afinadas en si, fa sostenido, re, sol, temple antiguo. Se pulsaba de 2 maneras, rasgueada y punteada. Se utilizaba en los ámbitos populares, en los salones de la nobleza para acompañar romances, cantares de gesta, coplas de origen popular y otras. Luego tenemos la guitarra que aparece acá, que es la guitarra renacentista del siglo XVI. Tenía 8 trastes y 4 cuerdas dobles, afinadas en si, fa sostenido, re, la, que le llaman el temple nuevo. El primer libro que contiene música para guitarra fue publicado en Sevilla en 1546 y su autor fue Alonso Mudar. Luego tenemos la guitarra barroca. La guitarra barroca apareció en el siglo XVII. Esta guitarra, afinada en un principio con la tercera cuerda en fa sostenido como la vihuela, fue tocada por músicos cortesanos, músicos de teatro y también por frailes, monjas en conventos y claustros. Pese a su nueva forma, se le llamó indistintamente guitarra o vihuela. El músico y poeta andaluz Vicente Espinel le agrega la quinta cuerda y cambia la afinación por ya la afinación conocida, ¿no? Hasta la quinta cuerda de aquel entonces, ¿no? Mi, si, sol, re y la. Los órdenes de cuerdas, la prima era simple, las segundas y las terceras al unísono, y la cuarta y la quinta cuerdas dobladas a la octava. Y le aumenta a 10 los trastes. A partir de este cambio importante, todos los otros países la bautizan como la guitarra española. Bien, pasemos ahora a la siguiente guitarra que aparece en la historia, que es la guitarra romántica. La guitarra romántica aparece en el siglo XVIII. Es la misma con los siguientes cambios. Jacob Otto le agrega la sexta cuerda doble y extiende los trastes hasta la boca. Ferdinando Gagliano construye la primera con 5 cuerdas simples. Gaetano Vinaxia construye la primera con 6 cuerdas simples y Moretti imprime el primer método para la guitarra de 6 cuerdas. Luego les he traído acá la clásica o contemporánea. Aparece a mediados del siglo XVIII. Este instrumento abandonó las cuerdas dobles por las cuerdas simples, a las que se le agrega la sexta cuerda para mejorar aún más sus cualidades expresivas. Antonio de Torres diseña las líneas, estructura interna y forma final de la guitarra como la conocemos ahora. Incluso de la flamenca. Se emplean las maderas palisandro, cedro, caoba, abeto, ébano y pino báltico para la tapa. En la actualidad se le ha agregado una séptima cuerda para la música popular brasileña. También se le agrega una octava cuerda que
La agregó el guitarrista José Tomás Pérez, que fue un gran guitarrista, discípulo de Emilio Puyol, Andrés Segovia y otros maestros de gran renombre. Él es célebre porque hizo muchas transcripciones, ¿no?, de la música para laúd, la música antigua, incluso música para vihuela, y por eso es que, para no eliminar notas, es que él tuvo que agregar una octava cuerda a la guitarra. Luego viene Narciso Yepes en 1964, trayéndonos una sorpresa, la histórica guitarra de 10 cuerdas que se está tocando en varios lugares del planeta, ¿no? Es una guitarra bastante grande, con un mástil bastante ancho para que, bueno, entren 10 cuerdas, pero es una maravilla porque se puede hacer música muy antigua y, bueno, componer cosas maravillosas en esa guitarra, porque dispone de muchas más notas al aire. Bien, hablemos ahora de los grandes guitarristas clásicos. En el siglo XIX tenemos Fernando Sor, Dionisio Aguado y Francisco Tárrega. Después, en el siglo XX, tenemos a Isaac Albéniz, a Enrique Granados, Miguel Llobet, Regino Sáenz de la Maza, Narciso Yepes, que es el que presentó la guitarra de 10 cuerdas en 1964, y Andrés Segovia, que fue el más famoso intérprete reconocido internacionalmente. También célebre por sus transcripciones también, ¿no?, del piano a la guitarra. Justamente una de las transcripciones que yo tuve la oportunidad de tocar es el preludio de Juan Sebastián Bach en re menor, que originalmente para piano está en do menor, pero en la guitarra pues no tenemos en la guitarra actual, ¿no?, de 6 cuerdas, no tenemos una nota do al aire, ¿no?, para poder tocar constantemente ese bajo. Entonces, lo que él hizo es llegar a transcribir toda esa obra en re menor. Es una obra muy bella. Bueno, debo mencionar también a quienes compusieron música para guitarra sinfónica. Entre ellos tenemos a los célebres Manuel de Falla, Joaquín Turina, Federico Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo, ¿no?, que es el autor del Concierto de Aranjuez y otros conciertos, y Leo Brouwer, cubano, entre otros. Ahora hablemos el punto 3, la música y la guitarra flamenca. Para hablar de la música y la guitarra flamenca, tenemos que hablar de un personaje muy importante en la historia. En el año 822, el célebre músico árabe iraquí Abul Hassan Ali Ben Nafi, más conocido como Siria o Mirlo Negro, era mencionado así por su oscura tez y hermosa voz. Llegó al califato de Córdoba, capital de España musulmana, contratado por el entonces emir Abderramán II. Sus conocimientos e innovaciones musicales tuvieron una fuerte influencia y fundó el primer conservatorio musical andalusí, en donde difundió las técnicas musicales que imperaban en el califato de Bagdad. Con él entraron a Hispania las melodías de origen greco-persa, que serían la base para una buena parte de las músicas en toda la península ibérica, o por lo menos en parte de ella. Introdujo el laúd árabe a España, que en ese tiempo tenía 4 órdenes de cuerdas. Él le introdujo la quinta cuerda. Sustituyó el plectro de madera. El plectro es un aparatito, ¿no?, que sirve para tocar, pulsar las cuerdas. Él sustituyó el plectro de madera por el de eh, uñas, pico o los cañones de las plumas de águila. Introdujo también los cantes árabes, las nubas,
y dio asimismo a conocer un repertorio de composiciones hindúes. Todo esto sumado a los cantos populares mozárabes, las finas modulaciones jónicas o frigias de los griegos, los cantos litúrgicos bizantinos y los cantos de las sinagogas judías y también los salmos hebreos. Todos estos fueron elementos básicos para la formación de la música y los cantes flamencos. Entonces podemos decir de que la música flamenca nació en el sur de España y fue enseñada desde antes de llamarse flamenca, de generación en generación, de padres a hijos, sin hacer uso de la música escrita. Y esto fue precisamente lo que hizo difícil la difusión de la música para guitarra flamenca. Hablemos ahora de la guitarra flamenca. La guitarra flamenca, como la vemos ahí en la diapositiva, apareció en el siglo XIX. Es un instrumento parecido a la guitarra clásica, con 4 diferencias principales. La caja de resonancia es ligeramente más angosta para asegurar un mayor volumen a los agudos y un sonido brillante. Luego tenemos que las cuerdas van más pegadas al diapasón para obtener una especie de castañueleo para darle más cuerpo a los rasgueos. En la tapa tiene originalmente 2 protectores llamados golpes a los lados de la boca y entre esta y el puente, como aparece en el gráfico. Ahora la guitarra flamenca ya no tiene ese tipo de protección. Ahora se usa una protección transparente y a simple vista, de lejos no se nota que hay una protección. ¿Por qué es esa protección? Para evitar que los golpes que normalmente se hacen cuando uno toca el flamenco, se hacen golpes con el anular en la tapa o también con el índice, para que no llegue a estropear la guitarra. Bien, luego tenemos que las maderas más usadas que se emplean para la caja son el ciprés, el nogal y el jacarandá, entre otras. En un principio la guitarra flamenca tuvo exclusivamente la finalidad de acompañar al cante y al baile. Por lo tanto, su parte técnica se reducía a marcar, digamos, los ritmos, ¿no? Para que los cantadores puedan guiarse y con el tiempo, ¿no? Bueno, y darle los tonos también, y con el tiempo la guitarra fue abriéndose camino dentro del panorama musical y su evolución fue extraordinaria, puesto que admitía la fácil adaptación a la técnica guitarrística clásica, sin que por esto perdiera su natural colorido y sabor regional. En 1860 aproximadamente surgieron las primeras guitarras de manos de un gran constructor llamado Antonio de Torres Jurado. Él nace y muere en Almería. Nace en 1817 y muere en 1892. El inventor de la cejilla, ¿no? Es un aparato muy usado en la guitarra flamenca, fue el maestro gaditano José Patiño González, que nació en Cádiz en 1829 y murió ahí mismo en 1902. Se dice que las etapas de la guitarra flamenca son 3. La primera es la etapa inicial. Vamos a cambiar de... Acá tenemos a Antonio Torres Jurado y José Patiño González. Vamos a ver los principales artistas flamencos. Dice que la etapa inicial, coincide con los café cantantes, técnica pobre, rasgueo y punteo con el pulgar. Sus mejores exponentes fueron los maestros José Patiño González y Paco de Lucena, que aparecen en este gráfico. Ahora pasamos a la etapa tradicional.
La etapa tradicional coincide con la ópera flamenca. Se incorporan técnicas clásicas y se sientan las bases para la guitarra flamenca de concierto. Sus mejores exponentes fueron los maestros Javier Molina, Ramón Montoya, Rafael del Águila, Niño Ricardo, que fue el maestro de Paco de Lucía, Melchor de Marchena, Diego del Gastor, Agustín Castellón, más conocida como Sabicas, Mario Escudero, Paco Cepero, entre otros. Realmente han habido muchísimos guitarristas, ¿no? Pero estos, según los libros, estos son los más, eh, tuvieron más trascendencia. Luego viene la época moderna, desde los 60, ¿no? En adelante. Aquí están algunos más de la etapa tradicional, ¿no? Aquí faltaban estos, tres más, estos tres maestros, ¿no? Y tenemos la suerte que de ellos todavía vive Francisco López Cepero, conocido como Paco Cepero. Bien, y la etapa contemporánea está aquí Manuel Muñoz, conocido como Manolo Sanlúcar, y nuestro querido Paco de Lucía. Y digo así porque, bueno, él pasó bastante tiempo con nosotros, los guitarristas flamencos de Perú. En todas las oportunidades que él vino, nosotros lo íbamos a ver al aeropuerto. En las oportunidades pudimos llevarlo a conocer nuestras peñas criollas, porque a él le interesaba mucho conocer nuestra música. Y tuvimos la oportunidad de pasearlo por Barranco y diferentes lugares. Y a él, y con él, ¿no? A su hermano Ramón de Algeciras, Pepe de Lucía, y bueno, la mayoría de su grupo. El guitarrista más conocido del siglo XIX fue justamente el maestro Francisco Patiño. El guitarrista más conocido de inicios del siglo XX fue el maestro Sabicas, muy famoso. Incluso Paco de Lucía tenía una gran admiración por él y tocaba pues casi todos los temas que eran publicitados, ¿no? Que tocaba maestro Sabicas. Y a final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el más famoso fue el maestro Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, que Dios lo tenga en su gloria. Él fue el gran revolucionario de la música andaluza, cuyo virtuosismo le abrió en el año 1975 las puertas del Teatro Real de Madrid, donde por primera vez se dio un recital flamenco. Él es quien internacionalizó el flamenco, creó un nuevo estilo, el jazz flamenco, incorporando el saxo. A partir de ahí se derivó el nuevo flamenco, que consiste en crear nuevos temas flamencos usando las armonías de otras culturas, de otros géneros como el bossa, el blues, etc. Otra de sus innovaciones fue introducir a este género el cajón peruano, nuestro cajón peruano, que en un comienzo se utilizó para acompañar solo a las bulerías. Actualmente se usa en casi todos los palos. Otro guitarrista que hace un trabajo parecido es Vicente Amigo, y quienes siguieron una línea más tradicional pero con un toque también moderno son el gran Manolo Sanlúcar, Tomatito y toda una legión de guitarristas virtuosos. Entre ellos están Gerardo Núñez, Antonio Rey, Diego del Morado, Antonio Jiménez, que los tenemos acá, ¿no? A los que no los conocían, ahí se los presento. Y también debemos mencionar los guitarristas jóvenes, ¿no? De la actualidad. Hay toda una legión de guitarristas jóvenes que son una promesa. Entre ellos tenemos al niño José Le, a Javier Conde y a Amos Lora. Bueno, pasemos ahora a algunas técnicas para la ejecución de la guitarra flamenca. Técnicas para la mano izquierda. Son las mismas que en la guitarra clásica en lo que se refiere a la postura de esta para ejecutar acordes, escalas y ligados. Sin embargo,
Los acordes tienen una configuración especial que da la característica de sonido flamenco. Para los que saben música, se trata de acordes de novena, novena agregada o novena bemol agregada, o mayor 7 con oncena aumentada, o también con trecenas, entre otros. Para los que no saben de música, haremos una comparación auditiva entre tonos mayores, menores y tonos flamencos. Por ejemplo, un tono mayor puede ser este, ¿no? Con su dominante en séptima, ¿no? Y vuelve a la tonalidad. Es un tono mayor en la, por decir, ¿no? Ahora un tono mayor en mi con su dominante es séptima y mi. Ahora tenemos un tono, una tonalidad flamenca en la. La flamenco le llamaremos esto, con su dominante, que viene a ser si bemol o más propiamente dicho, sol menor sexta, ¿no? O en el caso de mi flamenco, su dominante viene a ser fa, ¿no? Fa mayor 7 con oncena aumentada. Eso sería una tonalidad flamenca. Existe una secuencia armónica conocida en todas las culturas, que es la secuencia de la menor, sol, fa y mi, que digamos, para los tonos andaluces podría ser la menor con novena, ¿no? Agregada, ¿cierto? Sol séptima con sexta, fa flamenco, ¿no? Fa mayor 7 con la oncena agregada y mi con la novena bemol agregada, ¿no? Y eso suena tipo rumbita. Bien, pero últimamente, en los últimos años ya se han agregado otro tipo de acordes, ¿no? Tomados de bossa nova, del jazz, y ya suena la rumba un poco más moderna. Por ejemplo, una secuencia sería de esta manera: la menor 7, sol, sus 4, sol 7, ahora un relativo menor de fa y un mi séptima, mi bemol agregada. Esta otra secuencia con oncenas, con novena, fa con trecenas y mi con bajo en sol sostenido. Suena muy moderno y muy bonito. Ahora, esta otra secuencia con sextas podría ser una vez más. Bien, ahora las escalas en su mayoría se usan la escala frigia y la escala armónica. Por ejemplo, en la tonalidad de mi flamenco podemos explicar la escala frigia. Bien, la otra escala vendría a ser la escala armónica, aplicada para mi menor flamenco.
Ahora tenemos la cejilla o capotraste. Es un aparato que se coloca en el mástil y se usa para transportar un tema de un tono a otro, derivándose a partir de esto una nomenclatura muy particular. Por ejemplo, un cantador te dice por favor al 2 por arriba. Significa que estás tocando con el capotraste en el traste 2 y estás tocando por los acordes que están en la parte de arriba del diapasón, que viene a ser mi, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahí estamos tocando por arriba, ¿no? O también en mayor, ¿no? Para una alegría, para una alegría. Eso es. O también te pueden decir al 3 por en medio. Quiere decir que el capotraste lo ponen en el traste 3, ¿no? Y tocan cualquier tonalidad flamenca por en medio, ¿no? Que viene a ser la flamenco con su dominante. O también en mayor. Están tocando al medio. Muy bien. Técnicas para la mano derecha. Son las mismas que en la guitarra clásica en la manera de tocar acordes, escalas o arpegios, existiendo además los siguientes toques. Los rasgueos, que son los que le dan la característica al género. En esta oportunidad voy a explicar solo dos de los más usados. El rasgueo españoleta se ejecuta hacia abajo con los dedos C, A, M, I, o sea, meñique, anular, medio, índice. Uno por uno. Meñique, anular, medio, índice. En ese orden. Sonando el característico ta-ca-ta-ta. O sea, ta. Eso es. Con la guitarra, siempre se practican los rasgueos a un comienzo con la guitarra apagada para poder escuchar claramente cómo nos está saliendo. Se puede empezar lentamente, practicando durante 1 minuto sin parar, luego se descansa y se hacen 9 tandas más, en total 10. Cuando ya el rasgueo está sonando un poquito más claro y más rápido, ¿cierto? Entonces podemos agregar este otro ejercicio. Un bajo con el pulgar, 2 españoletas y el índice hacia arriba. Otra vez, pulgar, españoleta, índice. Pulgar, españoleta, índice. Sonando un poquito más rápido, suena como el primer compás del bolero de Ravel, ¿no? O sea, tan, taca-ta-ta, taca-ta-ta, ta, ta, taca-ta-ta, taca-ta-ta, ta. Muy bien, esto lo podemos aplicar con 2 acordes flamencos. El mi flamenco y el fa flamenco. Puede ser 2 compases en cada uno. Entonces empezamos. 1, segundo, fa, otro, y luego mi. Ok. Ahora estudiaremos otro rasgueo, el que le llaman abanico. Se ejecuta pulgar hacia arriba, girando la muñeca, medio anular hacia abajo, sin girar la muñeca, y luego pulgar hacia abajo, girando la muñeca. Pulgar hacia arriba, medio anular hacia abajo, sin girar, y pulgar hacia abajo, girando. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pulgar, 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 pulgar. Se va acelerando, ¿cierto? Cuando ya le tenemos dominado, esto ya podemos aplicarlo al ejercicio anterior. Vamos a hacer primero un ejercicio previo, que viene a ser el abanico, pero terminando con un apagado. Por ejemplo, un abanico apagando. Otra vez. Con 2 abanicos y apagamos. Muy bien. Ahora con 5 abanicos, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, el apagado. Eso es.
Bien, esto lo vamos a aplicar al ejercicio anterior. Empezamos con españoletas. Va igual. Y viene, ahora viene 2, 3, 4, 5 y se apaga. Una vez más. 2, fa, 2 españoletas más. Y final, mi. Muy bien. Ahora vamos a ver otra técnica de la mano derecha que le llaman el alzapúa. El alzapúa se ejecuta solamente con el pulgar, de dos formas. Barriendo rápidamente las cuerdas hacia abajo y luego hacia arriba, resultando el sonido característico taca. Eso es, taca. Bien. La otra forma de tocar el alzapúa es lo mismo, pero luego de tocar un bajo. Apoyando, eso es. Suena entonces tum, taca, tum, taca, tum, taca, tum, taca, tum. Bien, un ejercicio interesante para empezar podría ser con la tonalidad de do, ¿no? 4 alzapúas en do, 4 alzapúas en sol séptima. 2, 3, 4. Fa, 2 compases, sol 2 compases y do 2 compases, final. Muy bien. Eso puede ser un buen ejercicio para la alzapúa. Bueno, ahora, el trémolo, a diferencia del clásico, que es de 3, se emplea el trémolo de 4. Primero veamos cómo es el clásico. El clásico es, después del pulgar, ¿no? Viene índice, perdón, anular, medio índice. Pulgar, anular, medio índice. Ese es el trémolo clásico. Ajá. Bien, ahora el trémolo flamenco es agregándole el índice antes de este trémolo clásico. O sea, 1, 2, 3, 4. Bien, se puede emplear cualquier ejercicio clásico para practicar este trémolo. Bien, los golpes. Los golpes más usados en el flamenco, en la guitarra flamenca, son primero con el anular en la tapa, en la parte de abajo, y también el otro golpe es con el índice en la parte de arriba, ¿no? Y barriendo, luego de tocar en la tapa, se barre, ¿no? Las cuerdas hacia abajo. Bien, por ejemplo, en las bulerías se puede ver este tipo de golpe, del primer golpe, por ejemplo. Bien. Ahora, el otro golpe se emplea tanto para la soleá como para los tarantos o en general para cualquier otro palo. Bien. Descripción y demostración de algunos palos más usados actualmente. Existen una gran cantidad y variedad de palos o ritmos flamencos, pero vamos, por el tiempo reducido que tenemos, vamos a explicar algunos. Por ejemplo, uno de los más antiguos es la farruca. Su ritmo es de 4/4 y es una modalidad que fue muy popular por ser accesible a la canción. Nació a comienzos del siglo XX y su origen fue teatral antes de aflamencarse. Ha prevalecido sin cante
como toque y baile de varones en un comienzo, en donde lucían sus taconeos y la tonalidad normal es la menor. Bien, ahora veamos los tangos. Es un toque ligero y alegre, de origen africano. La tonalidad es flamenca. Bien, tenemos ahora la rumba. De compás de 4 tiempos y de un ritmo contagiante. Es el cante de ida y vuelta más difundido en el mundo, de nacimiento afrocubano y se populariza a través del teatro. Uno de los que lo aflamencaron fue Pepe de la Matrona, durante su estadía en Cuba, allá por el año 1914 a 1917. En 1957 se puso de moda la rumba catalana, como adaptación de los gitanos de Barcelona, siendo su máximo difusor un gran cantador de aquella época, Peret. En los años 70, los Gypsy Kings, unos gitanos de Arles, sur de Francia, la popularizan a nivel mundial, vendiendo más de 60 millones de discos. En el año 1973, Paco de Lucía compone y graba su rumba instrumental Entre dos aguas, que lo hizo famoso en todo el mundo. Bien, ahora veamos las sevillanas. Procedente de Sevilla, su compás es 3/4. Es un conjunto de 4 coplas que pueden o no tocarse en distintos tonos. Sus antecesores fueron la cuarteta y la seguidilla. Es una de las formas que más evolucionó musical y literariamente. Existen varios tipos que se clasifican de acuerdo a su contenido literario o bien a la ambientación y desarrollo de su ejecución. Las hay boleras, corraleras, rocieras, de feria, bíblicas, romeras, marineras, clásicas y flamencas. Bien, veamos ahora los fandangos de Huelva. También es un ritmo de 3 tiempos. Es tan popular que se dice que en Andalucía cada pueblo tiene su fandango, destacando los fandangos del Alosno. Ahora veamos un poquito por tarantas. Nace en la Sierra Minera de Cartagena, siendo su antecesor el cante de madrugada, cante minero, de expresión sobria y matices inconfundibles. La guitarra en esta modalidad tiene especial lucimiento. Su tonalidad es fa sostenido. Bien, ahora veamos las soleares. La solea es la madre del cante. Es en este palo donde se descubre el valor y conocimiento del buen cantador. Su compás es compuesto. 2 compases de 3 tiempos y 3 compases de 2 tiempos, en los cuales el tiempo fuerte es siempre el último, completando un compás de 12 tiempos. La guitarra encuentra en la solea una variedad de recursos expresivos que ningún otro modismo puede superar, conservando siempre su sello de majestad genérica. Veamos ahora las bulerías. Es la hija de la solea. Etimológicamente es una deformación gitana del vocablo castellano burlería. Aparece a mediados del siglo XIX.
Su punto de arranque fue el estribillo, con el que se acostumbra a rematar la soleá, aligerando sus compases. La bulería, las bulerías dan el alma especial a las fiestas flamencas. Su compás es compuesto, dos compases de 3 tiempos y 3 compases de 2 tiempos, completando un compás de 12 tiempos. Veamos ahora por último las alegrías. Este palo hace honor a su nombre y es todo un mundo de colorido, gracia y ritmo. Es netamente gaditano, o sea, de la provincia de Cádiz. Las tonalidades son mayores. Es otra de las modalidades predilectas de la guitarra. Tiene la misma cuadratura musical de la soleá, o sea, 2 compases de 3 tiempos seguidos de 3 compases de 2 tiempos, completando un total de 12 tiempos y acentuando al final de cada compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora hablemos de la guitarra flamenca en el Perú. No existe en la actualidad literatura acerca de esto. Sin embargo, en el trayecto de mis 40 años como guitarrista flamenco en el Perú, he conocido muchos personajes de antaño. Uno muy estimado fue el arquitecto Pepe Ventín, flamencólogo y cantador por afición, quien vivió en España muchos años e incluso estuvo alternando, ¿no?, con muchos cantadores y cantadoras flamencos conocidos. Y luego regresó al Perú y fundó en los 50 la primera peña flamenca de Lima, con sus amigos, grandes guitarristas flamencos, entre ellos don Alberto Gubins, don Antonio Graña, don Cachito, que no recuerdo su apellido, ¿no?, pero le decían Cachito, que también tenía una guitarra muy bonita, flamenca, y muchos otros allegados que escapan a mi memoria. En los años 60 empezaron a aparecer guitarristas flamencos que sí se dedicaron profesionalmente a este arte. Destacan entre ellos el maestro Lucho Siles, de Perú, el maestro Pepe Melero, de España, el maestro Manolo Ibáñez, de Cataluña, y Jorge Tormes el Moro, argentino-libanés, siendo este último el más significativo para mí y para muchos, por la difusión de la guitarra flamenca, porque él dejó muchos discípulos, entre los cuales destacan profesionalmente el guitarrista Óscar Guzmán, actualmente radicado en España, y Víctor Meléndez, quienes hablan, difundiendo este arte aquí en Lima, Perú, desde el año 1980 aproximadamente. Ambos tuvimos muchos alumnos, entre los que destacan actualmente Ernesto Hermosa, Antonio Rosas, Carlos Girós, Adolfo Cancho El Rama, John Santillán y Juan de la Vega. Luego aparecen de otras canteras Moisés Oblitas, Daniel Reiser, Carlos Peralta, Alex Torres y una nueva generación de nuevas promesas, entre los que destacan Gabriel González, Jan Meléndez y Gustavo Gutiérrez, entre otros. Hablemos ahora de la evolución y aportes. Así como ocurrió con los cantes de ida y vuelta, en que el flamenco demostró que es mutante, como lo dicen los autores, así como Paco de Lucía nos ha regalado sus célebres trabajos mezclando el flamenco con el jazz, y así como a raíz de esto el mundo musical entero se ha visto influenciado, al punto que sus guitarristas y compositores de diferentes países del mundo están difundiendo sus nuevos trabajos de mezcla o fusión de la música de sus pueblos con el flamenco u otros estilos. También aquí en Perú, la música en general está evolucionando, y algunos flamencos peruanos también. En la actualidad, los guitarristas y compositores Ernesto Hermosa y Víctor Meléndez, quienes hablan, estamos haciendo producciones discográficas paralelas con temas propios, en donde
estamos realizando acercamientos entre la música flamenca y los ritmos afroperuanos, como el andó, el festejo y también los valses, las marineras y los tonderos. Bien, pasemos ahora al último tema de esta conferencia, que es justamente la fusión flamenco-afroperuana, del cual les estaba hablando. Hablemos de la fusión entre el andó y las bulerías. Siendo el andó de una cadencia lenta y las bulerías un ritmo generalmente rápido, al interpretarlas con el instrumento es fácil pasar de un ritmo a otro o viceversa, sin cambiar el tiempo. Y es que estructuralmente tienen grandes coincidencias que explican este fenómeno. Como ya habíamos mencionado, las bulerías están dentro de un compás compuesto de 12 tiempos, en total, ¿no? Divididos en dos compases de 3 octavos, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, más 3 compases de 2 octavos, o sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, esto suena 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esas son las bulerías. Se escribe en 12 octavos. El andó está dentro de dos tipos de compases que se dan a la vez. El compás de 12 octavos y el compás de 6 cuartos. Bueno, acá tenemos el andó, ¿no? Escrito con negras con punto, ¿no? Y el compás de 6 cuartos, que son 6 negras. Acá tenemos la comparación. Si subdividimos en corcheas todos estos compases, obtenemos el compás de 12 octavos en corcheas. Tenemos justamente lo que está arriba, ¿no? Dos compases de 3 octavos, que los he puesto como A, ¿no? La letra A, ¿cierto? Y los 3 compases de 2 octavos, que les he puesto la letra B. En el andó tenemos igual los 12 octavos, ¿no? Pero también los 6 cuartos divididos en corcheas. Como son 2 corcheas por negra, entonces tenemos en total también 12 corcheas. Viendo el gráfico podemos concluir de que estructuralmente las bulerías coinciden con el andó en los dos primeros tiempos del compás de 12 octavos. Nótese, los dos primeros tiempos son los mismos, ¿no? De 3 octavos. Y en los 3 últimos tiempos de el 6 cuartos. Un ejemplo de un landó por bulerías les voy a mostrar en estos momentos. Es una de mis composiciones llamado Flamenco Latino, que está en mi reciente CD, que se llama Evocando mis raíces. Espero que les guste. Con sangre latina soy flamenco. Ay, pues mestizo soy.
Otras fusiones. Tenemos el jazz afroperuano flamenco. En este tema, que voy a ponerles como ejemplo, tenemos el festejo en 12 octavos y las melodías flamencas que también están en 12 octavos. Un ejemplo es una parte del tema Gallito Bravo, otra de mis composiciones del disco Evocando mis raíces. Luego tenemos otra fusión, la alegría por marinera, las alegrías por marinera. Las alegrías que están en 12 octavos y la marinera también en 12 octavos. Una parte del tema Levantando vuelo del álbum Evocando mis raíces. Espero que les guste. El corazón siempre me manda con emoción y alegría después de oír de Lucía o a la gran Chabucaranda, crear con mucho esmero pero sin prisa la música que quiero que sea mestiza con dos sabores mares, con dos sabores. Por alegría o marinera, igual va a sonar, también va a sonar, que bien va a sonar. Tenemos ahora otra fusión, el jazz peruano con el flamenco. Tenemos el walking bass en 4/4 y las melodías flamencas en 12 octavos.
por último tenemos el tondero por bulerías. El tondero que está en 12 octavos y las bulerías también en 12 octavos. Les voy a poner ahora como último tema un video de este tema que es el tema principal de mi disco, como un ejemplo de lo que es un tondero por bulerías. Y bueno, aprovecho para, antes de dejarles este video, para despedirme, para decirles que ha sido para mí un placer transmitirles un poco de lo que he aprendido a través de estas 4 décadas como artista flamenco. Y también haberles compartido un poquito de mi música del reciente CD que lo hemos sacado hace poco. Agradezco la asistencia y la atención que han prestado a esta conferencia y me despido esperando haber contribuido un poco en vuestra visión de lo que es en realidad lo que a muchos nos apasiona, la guitarra y el flamenco en el Perú. Muchas gracias.